Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más sobresalientes que tiene nuestro país. En la tierra, donde selva y agua crean un ambiente maravilloso, existe un lugar mágico por descubrir. Puedes verlo, puedes sentirlo, puedes tenerlo. Los Lagos Lodge, naturaleza, descanso, aventura y diversión. Los Lagos Lodge, más que un hotel, un paraíso en la Amazonía boliviana. Hoy miércoles 26 de septiembre arrancamos de esta manera. Mineros cooperativistas suspenden bloqueo de carreteras. A partir de este momento se está instruyendo la desmovilización de todos los compañeros, dijo el presidente de la Federación Nacional de Cooperativistas Mineros, Albino García. Ese acuerdo llegó después de más de 36 horas de diálogo en la gobernación de Oruro entre los dirigentes mineros y los ministros de Minería, Mario Virreira, y de Trabajo, Daniel Santalla. Sin embargo, el convenio no fue suscrito por el sector de mineros del Estado, que mantiene su exigencia de que la totalidad de la mina pase a poder de la estatal Corporación Minera Boliviana, y se mantiene el llamado a una huelga nacional de 3 días que comenzará este miércoles. Al cierre de la reunión, la madrugada del miércoles en el despacho de Romero, el líder de los mineros de Colquiri, Severino Stallani, anunció que la propuesta del gobierno de compartir la veta será analizada por un cabildo popular en esa región minera del oeste del país, a 230 kilómetros de La Paz. La Unitaria Central Obrera Boliviana, solidaria con los mineros del Estado, ratificó para este miércoles el inicio de una huelga nacional de 3 días, acompañada de movilizaciones en las principales ciudades del país como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, además de las regiones mineras andinas de Oruro y Potosí. Y ahora, amigos, nos vamos a informarles sobre la Expo Cruz 2012, porque las casas automotrices disparan ofertas de lujos de la feria. Tecnología y lujo en 4 ruedas ha traído el sector automotriz en la 37ª versión de la Expo Cruz. La tendencia de las concesionarias se han enfocado en el sector premium, con bólidos que impactan no solo por sus diseños y aspectos técnicos, sino también por su valor. Según Janine Espada, directora comercial de Luxor Automotors, distribuidora de este vehículo, los 3 modelos ya fueron vendidos, generando una venta cercana de $400.000. Además, existe 6 pedidos del modelo Cayenne que suman otros $700.000. Este año estamos lanzando el Porsche. La acogida ha sido increíble porque toda Bolivia esperaba tener una máquina con estas características en el país, señaló de esta manera Espada. La compañía también es representante de la marca de vehículos Land Rover y Range Rover. Con más noticias en Bolivia News, les contamos que aprenden al consejero Raúl Bedia y el MAS le pone un suplente. Los seguidores de Lucio Bedia y simpatizantes del movimiento al socialismo quedaron fríos de la sorpresa y los cohetes sin reventar al enterarse que a las 14:30 el fiscal anticorrupción Óscar Flores había ordenado su aprehensión, acusado de usar un vehículo incautado, al bordo del cual fue detenido el pasado 8 de septiembre cuando conducía en estado de ebriedad. Con más noticias, el presidente Evo Morales hace noticias en el exterior del país. Asegura que no tenía conocimiento de la represión a indígenas del TIPNIS. A un año de haberse cumplido el día en el que los indígenas que protagonizaban una marcha hacia la paz fueran reprimidos violentamente por la policía, el presidente Evo Morales aseguró no haber tenido conocimiento de todo lo sucedido. En una entrevista por la red internacional CNN en español, el primer mandatario señaló que además de él, sus colaboradores Álvaro García Linera, vicepresidente, y Sacha Llorenti, exministro de Gobierno, no tenían conocimiento de la represión indígena. Me acuerdo perfectamente. Era un día domingo, estaba retornando después de una reunión con las comunidades indígenas campesinas del Parque Nacional Isiboro Sécure.
Llegué al aeropuerto de Chimoré. Me acuerdo que el ministro de Gobierno, es decir, se refería a Sacha Llorenti, me decía un grupo de jóvenes indígenas estaba atacando a la policía con flechas. Le dije, cuidado con que existan otros policías heridos. Llegó a La Paz, me comuniqué con el vicepresidente Álvaro García Linera y me dice que ha habido una intervención. No sabía el ministro de Gobierno, no sabía el vicepresidente y menos sabía yo, manifestó Morales en la entrevista, asegurando al mismo tiempo que la decisión se tomó unilateralmente desde la Policía Nacional sin ninguna instrucción y por tal motivo ordenó una investigación rigurosa para demostrar que no tenía nada que ocultar en el caso. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Es momento de que usted sea el mejor informado con nuestro sector deportivo. Así arrancamos con deportes. El Real Madrid se instala en Santa Cruz. Con el eslogan "Ellos juegan, nosotros educamos", se inauguró ayer la primera de las 3 escuelas sociodeportivas que llevan la marca del club español Real Madrid. El acto de apertura tuvo lugar en la cancha del Hotel Bugambillas, con presencia de los principales representantes de la Fundación Gol Bolivia, quienes fueron los que hicieron realidad este proyecto, pero en especial del reconocido exfutbolista Emilio Butragueño, quien es director internacional del club español. Crece la red de escuelas. Según Butragueño, con Bolivia cierra un gran círculo en Sudamérica, pues actualmente cuentan con escuelas en todos los países de este lado del continente. Tenemos 120 escuelas en toda Sudamérica. Es un núcleo central de la actividad de la Fundación que persigue formar integralmente al niño, dijo el ex goleador blanco, a quien en 1984 lo hizo debutar Alfredo Di Stéfano y quien marcó 123 goles en la Liga Española. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros y no se olviden de enviarnos sus comentarios a nuestras páginas de Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.